pastors here at Cornerstone. Si no nos hemos conocido, mi nombre es Reggie y soy uno de los pastores aquí en Cornerstone. It is truly my joy to be here with you all this morning as we worship God together, as we open His Word. Es mi gusto estar aquí con ustedes esta mañana al presentar esta palabra de Dios. May He speak to us through it, drawing us that much closer to Him as He does. Espero que nos acerque más a Él, que nos hable por medio de la palabra y que estemos más cerca de Él. Okay, let's go to our text for this morning, Psalm 51. Vamos a abrir nuestro texto esta mañana, es el Salmo 51. Okay. Hear the very words of God. Esta es la palabra de Dios. Can I just read it? I'll try it out. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y limpiame de mi pecador. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas de la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen, gracias, los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo en espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu espíritu, de Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con el espíritu de poder. Entonces enseñarme a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertían a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie de alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofreceré. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son al espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edificia los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia y holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novios sobre tu altar. This is the word of the Lord. Esta es la palabra de Dios. Lo siento, para mi español es terrible. Most of the songs in the Bible are just songs of all different kinds, written by different people. La mayoría de los salmos de la Biblia son simplemente canciones que varias personas han escrito. But for this psalm, we are actually given the context in which it was written. Para este salmo, la Biblia nos da el contexto para el que fue escrito.
There's a note at the beginning of the psalm that refers to the story of David and Bathsheba. Hay una nota al principio del Salmo que se refiere al pecado de David con Betsabé. So David is chosen as God's anointed king. David fue elegido como el rey que Dios había elegido para Israel. He's like other people we read about in the Old Testament, but he's also special. Es como tantas otras personas que leemos en el Antiguo Testamento, pero él también era especial. He is called a man after God's own heart. Él es llamado un hombre según el corazón de Dios. But David falls into all kinds of sin. Pero David cayó en diferentes tipos de pecado, including lust, adultery, and murder. Incluyendo la lujuria, el adulterio y el asesinato. David is confronted by Nathan, the prophet, who helps him see his sin more clearly. David fue confrontado por el profeta Natán y el profeta Natán le ayudó a ver su pecado más claramente. Once he does, David is broken by his sin and writes this psalm. Ya que lo hizo, David fue quebrado por el pecado que había cometido y fue entonces que escribió ese salmo. So, in Psalm 51, we have a man after God's own heart speaking from experience about the importance and significance of confession. En el Salmo 51 tenemos el ejemplo de un hombre según el corazón de Dios hablando de la experiencia acerca de la confesión. So, what does this psalm have to teach us? Así que, ¿qué tiene que enseñarnos este salmo? We'll see three things. Vamos a ver tres cosas. What confession is, ¿Qué es la confesión? why we need it, ¿Por qué lo necesitamos? and what it offers when fully embraced. ¿Y qué nos ofrece cuando lo entendemos y lo aceptamos? So, what is confession? ¿Qué es la confesión? What pops into your head when you hear that word? ¿Qué les viene a la mente cuando viene esa palabra? I think for a lot of people, what tends to enter their mind is something like a confessional booth in a Catholic church. Yo pienso que para bastantes personas lo que les viene a la mente es un cuarto donde vamos y hacemos confesión a una persona. It's the place you go to say all the bad things you've done to some guy who's super holy. Es como un lugar donde vamos y le contamos a una persona que es muy santa las cosas malas que hemos hecho. And you do it so that you and God are okay again. Y lo hacemos para que estemos bien con Dios. So you did some stuff you shouldn't have. You know it. Maybe you even feel a little guilty about it. So, han hecho unas cosas malas, lo aceptas y quizás hasta te sientas un poco culpable por ello. And you don't want God to be mad at you or anything, so you confess. Y no quieres que Dios esté enojado contigo y así que vas y lo confiesas. And the same thing goes for our relationships with other people. Y lo mismo es cierto para las relaciones que tenemos con otras personas. Your child confesses to you that they hit their sister. Su niño le confiesa que quizás le pegó a un hermano o una hermana. You confess to your boss that you didn't finish the report that you said you would. Le confiesas a tu patrón que no hiciste lo que tenías que hacer en el trabajo. Your spouse confesses that they forgot to pick up the dry cleaning. Tu esposo o tu esposa te confiesa que también no hizo lo que tenía que hacer. These kinds of interactions happen regularly in life. Estas conversaciones ocurren regularmente en la vida. And when they do, oftentimes we tend to roll right past what we did and reduce confession down to just saying that you're sorry. Y cuando esto ocurre, lo que usualmente hacemos es que nos apresuramos a decir lo que hicimos mal y enseguida nos disculpamos. Whether it's to other people or to God, we say sorry to soften the blow of the damage that we have dealt to someone. Ya sea a Dios o a una persona, nos disculpamos para hacer un poquito más suave que los hemos ofendido. I know that I hit my sister or didn't finish the report or forgot the dry cleaning, but I'm sorry. Yo sé que no hice lo que tenía que hacer,
yo sé que le pegué a mi hermano, a mi hermana, lo herí, pero lo siento. And the more earnestly the apology is delivered, the better the confession. Y sentimos que lo más lo sentamos y lo más sencillo o honestos somos, que es mejor para nosotros. But is taking a shortcut like that, is that the right way to view confession? Pero ¿es correcto ver la confesión así, que sea algo breve? Let me give you an illustration. Les voy a dar una ilustración. Imagine there is a criminal who commits a crime, like a bank robber. Imagínense que hay una persona que robó un banco. The thief enters the bank with a gun, terrifying the customers inside. El ladrón entra al banco, tiene una pistola, está armado y le da miedo a todas las personas que están ahí. And when the security guard tries to stop him, the robber shoots him in the leg. Y cuando el guardia que está ahí intenta parar al ladrón, el ladrón le dispara en la pierna. He takes a bag full of money from the teller, as well as some jewelry from some other people, and leaves the bank. Se lleva con él una bolsa llena de dinero y también las joyas de las personas que estaban ahí. He thinks he's gotten away with it, but the security cameras and the eyewitness descriptions of him lead the police right to him. Él piensa que se escapó, pero las cámaras que estaban dentro del banco han capturado su imagen y también hay testigos que lo han visto y dirigen a la policía que vaya y lo encuentre. He is arrested and brought before the judge. Lo arrestan y lo traen delante del juez. The judge tells him, "You are hereby charged with grand theft and assault with a deadly weapon." Y el juez le dice, te estamos cargando o te estamos presentando las cargas de que has robado un banco con arma. Ese es el caso. How do you plead? ¿Cuál es tu... ¿Cómo te declaras? ¿Cómo te declaras? Gracias. The man looks the judge square in the eyes and says, "I'm sorry." El hombre mira a los ojos al juez y le dice, lo siento. He turns to his lawyer and says, "So we're good now, right? I can go?" Y mira y también está de frente con su abogado y le dice, estamos bien, ¿no? ¿Me puedo ir? Now, I'm not a lawyer, but I'm pretty sure that's not how it works. Yo no soy abogado, pero estoy seguro que así no es como funciona la ley. But isn't that what we do? ¿No es así lo que nosotros hacemos? We do something wrong, we say sorry. Hacemos algo mal y decimos, lo siento. We teach that to our kids. Le enseñamos esto a nuestros niños. But is that what confession is? Pero ¿eso es lo que es la confesión? The word confession comes from a Latin word that means to acknowledge. La palabra confesión viene de una palabra en latín que significa aceptar algo. Simply put, confession is to acknowledge that something is true. Lo que la confesión significa es de aceptar que algo es cierto. We see this in our text in verses 2 and 3, that David is clear that he has done wrong. Lo vemos esto en el Salmo, en los versículos 2 y 3, que David claramente dice que él ha hecho algo mal. He acknowledges it and says, Lo acepta y dice, in verse 2 and 3, en los versículos 2 y 3, aquí está. 2 y 3. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Now, it's one thing to forget to pick up the dry cleaning. una cosa es olvidarse de hacer la ropa, de lavar la ropa. We all make mistakes. Todos cometemos errores. But it is another thing entirely to sin against a holy God. Pero es otra cosa enteramente pecar contra Dios. Our sin is more than a mistake. Nuestro pecado es más que un error. It is a willful affront to God. Es un acto de desobediencia contra Dios. The Bible is clear about who God is. La Biblia es claro
cuando habla de quién Dios es. There are many examples of the perfect holiness of God expressed in Scripture, both Old and New Testament. Hay muchos ejemplos que nos hablan acerca de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. In fact, in Romans it says that even if you don't read the Bible, En Romanos nos dice que aun si no leemos la Biblia, through the work of creation itself, everyone knows there's a God. Por- Go ahead, sorry. por medio de la creación de Dios, lo que Dios ha hecho, tenemos el conocimiento de que hay un Dios. And that they are accountable to Him. Y que somos culpables delante de Él. So, we all know it. Todos lo sabemos. Deep down, we know that God exists. En lo profundo de nuestro ser, sabemos que Dios existe. We know that He is holy and we are not. Sabemos que Él es santo y nosotros no lo somos. So ultimately, confession is an acknowledgement of that great truth. Así que lo que la confesión es el aceptar esa verdad. So, if that's what confession is, then why do we need it? Si eso es la confesión, ¿por qué lo necesitamos? Why is it so important? ¿Por qué es importante? Well, David was admittedly a great man, as we read. David era un gran hombre, como lo leemos en la Biblia. He sinned greatly against a lot of people. Él también pecó grandemente contra mucha gente. He sinned against Bathsheba by forcing her into an adulterous relationship. Él pecó contra Betsabé porque la forzó a tener una relación con él. He sinned against the soldiers under his command. Él pecó contra los soldados que estaban bajo su orden. He abused his power by forcing them to conspire against Uriah, Bathsheba's husband. Él usó su poder en una manera inapropiada para que los soldados hicieran algo que él quisiera. He sinned against Uriah by coveting his wife and eventually murdering him. Él pecó contra Uría porque le mintió a él y también sintió lujuria por su esposa y últimamente él lo mató. He sinned greatly against all these people, but in response, what does David say? Él pecó grandemente contra todas esas personas, pero la respuesta de David es ¿cuál? Verse 4. En el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David's saying that he has only sinned against God. David está diciendo que solamente ha pecado contra Dios. This is an amazing statement. Es una oración que es asombrosa. He isn't saying that he hasn't sinned against all those people. No está diciendo que no ha pecado contra las otras personas. Clearly he has. Claramente lo ha hecho. So then what is he saying? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? He's saying that because of the character of God, Está diciendo que por causa del carácter de Dios, his holiness and perfection, su santidad y su perfección, he recognizes that all sin goes under the surface. él reconoce que todo el pecado es más profundo. See, what I mean is, any sin that someone commits against someone else Lo que quiero decir es que todo pecado que se comete contra otra persona ultimately finds its root back in sin against God. a lo más profundo, ese pecado es una ofensa contra Dios. He's saying you can't sin against someone else without sinning against God first and foremost. Está diciendo que no podemos pecar contra una persona, sino antes pecar contra Dios primero. See, but here's where I think we often run into a problem. Aquí es donde se nos hace un poquito difícil. I don't know if you're like me, but
I think sometimes when we read the account of David's sins, No sé si ustedes son como yo, pero cuando yo leo acerca de los pecados de David, I think, man, he really messed up. pienso, este hombre de veras cometió un error. Yeah, I mean, sure, we all sin, Sí, es cierto que todos pecamos, but adultery? pero adulterio, Murder? asesinato, No, I would never do that. yo nunca haría eso. My sins aren't that bad. Mis pecados no son tan malos como los de David. Are you sure? ¿Está usted seguro? Let's just set aside for the fact that to think this way, it's like saying you have less sin in you than the man after God's own heart did. Vamos a dejar a un lado que al pensar de esta manera, lo que estamos haciendo es declarar que tenemos menos pecado nosotros que lo tuvo el hombre que era según el corazón de Dios. I don't know. That seems like a pretty high bar. No sé, yo pienso que eso es algo que quizás no es cierto. But there's a sense in which you're right. Pero también en una parte estamos correctos. Not many people have committed first-degree murder. No hay muchas personas que han cometido este tipo de asesinato. I mean, there is a little distance there between what David did and our reality. La verdad es que sí hay una distancia entre lo que David hizo y lo que nosotros hacemos. But have you ever been mad at someone who didn't make room for you to sit down on the bus? Pero ¿alguna vez usted se ha enojado con una persona que no le hizo un campito en el camión para sentarse? You ever let a few choice words fly when someone cuts in line at the grocery store? ¿Alguna vez se ha enojado o ha dicho una palabra quizás inapropiada cuando en línea en el mercado alguien se le mete enfrente? You ever say something to really tear down your spouse or friend or roommate during a fight? ¿Alguna vez durante una pelea con alguien, quizás su esposo, su esposa, alguien que vive con usted, usted realmente dijo algo que lo hirió? We've all been there, right? Todos hemos hecho eso. But we've already established that to sin against anyone is ultimately sinning against God. Como hemos dicho, el pecar contra una persona a lo más profundo es pecar contra Dios. Sinning against God is kind of a big deal. Y el pecar contra Dios es una cosa grande. And since God's holy standard is nothing short of perfection, Y como el estándar de Dios, quien es un Dios santo, es algo que no es menos de la perfección. see, your lesser sins are just as problematic as David's bigger ones. Sus pecados pequeños son iguales a los pecados grandes de David. God's command for us is, "You shall therefore be holy, for I am holy." Lo que Dios nos requiere es que seamos santos de igual manera que Él es santo. We are meant to be holy because He is holy, and yet we sin. Dios quiere que seamos santos como Él mismo, pero a pesar de eso, pecamos. This problem is why we need confession. A causa de ese problema es que necesitamos la confesión. We need confession because we need to readjust our posture before a holy God. Necesitamos la confesión porque tenemos que reajustar nuestra relación con Dios y hacerla correcta. Verse 5. Veamos el versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad, y en pecado me concibió mi madre. This is a bold statement of our place and condition before God. Sorry, bold acknowledgement, sir. Yeah. Lo que ha dicho David es algo que es difícil, pero que es también a la vez honesto acerca de nuestra posición ante Dios. He says, not only is there sin in his life, Está diciendo que no solamente hay pecado presente en su vida, but he recognizes that his sin runs back to before he was even born.
pero también reconoce que su pecado existía ya antes de que él naciera. It's basically a way of saying that he doesn't have a leg to stand on. Es como si él dijera que realmente él no tiene control sobre esto. That in the face of such a holy God, En frente de un Dios santo, his sin goes all the way down. su pecado de él llega hasta lo más profundo. And there is nothing to do in light of that other than to humble himself before him. Y no hay otra opción más que humillarse delante de Dios. We need this clarity for ourselves, Nosotros también necesitamos esto, to be reminded of how desperate our condition really is. el reconocer nuestra posición también delante de Dios. In addition to readjusting our posture, confession reshapes our thinking. Lo que también hace, además de reajustar nuestra relación delante de Dios, es que renueva también nuestro pensar. Verse 6. Versículo 6. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. The Apostle Paul says that everyone is born in sin. El apóstol Pablo dice que todos nosotros nacemos en pecado. Sin is real. El pecado es real, It is in the world. está presente en el mundo It is in every human heart. y está presente en cada corazón de cada ser humano. All you need to do is turn on the news or scroll through your Facebook feed. Solamente hay que prender la televisión en las noticias o leer lo que está en Facebook. All of creation is breaking down because of sin. La creación de Dios se está quebrando a causa del pecado. And this includes our thinking. Y esto incluye también nuestros pensamientos. We do not think rightly or as we ought to think about things. No pensamos de una manera correcta o como deberíamos de pensar acerca del pecado. Confession is a means of combating sin's corrupting influence. La confesión es una manera de pelear en contra del poder del pecado. God desires for there to be truth in our inward beings. Dios quiere que que la verdad esté presente a lo más profundo de nuestro ser. And He grants it to us as we honestly confess to Him. Y Él nos los da cuando nosotros honestamente y de corazón venimos a Dios y confesamos nuestros pecados. So, once we understand what confession is and why we need it, what does confession offer? Así que ya después de entender qué es la confesión y por qué es necesario, ahora podemos movernos a qué nos ofrece. How does it work for us? ¿Qué hace para nosotros? Or is it something we're meant to just do? ¿O es algo que somos requeridos nada más hacer vacíamente? Okay. Let's go back to the courtroom with our bank robber from earlier. Regresemos a la corte con el ladrón que presentamos anteriormente. So he was caught on tape, and several people saw that it was him. Lo captaron en la televisión y también había muchos testigos que sabían que era él. He robbed the bank and shot a man, and before the judge he said he was sorry. Él asaltó un banco, también le disparó a un hombre y lo hirió, y delante del juez dijo que lo sentía mucho. But he needed more than to just give an apology. Pero se requería más de él que solamente una disculpa. He needed to feel the weight of his wrongdoing and his acknowledging that he had done it. Era necesario que él sintiera el error que él había cometido, que él sintiera el mal de lo que él causó. He needed to admit that he was guilty. Él tenía que admitir que él era culpable. We have a real hard time with guilt. Para nosotros la culpabilidad nos es muy difícil. We don't want to think we're as bad as the Bible says we are. No queremos admitir que somos tan malos como lo que dice la Biblia. It doesn't feel good. No es un buen sentimiento.
But how guilt feels doesn't make sin any less real in the world and in our lives. A pesar del sentimiento que nos da el pecado, eso no significa que el pecado no es algo serio. When we confess, Y cuando confesamos, when we're honest about our guilt, cuando somos honestos acerca de nuestra culpabilidad, it allows for restoration of our relationships. nos da la oportunidad de restaurar, de hacer de nuevo otra vez nuestras relaciones. Sin is our great enemy. El pecado es nuestro gran enemigo It has been from the very beginning. y lo ha sido así desde el principio. It's at the root of literally every single problem in our lives. Está a la raíz de todo problema de nuestras vidas. Any conflict, hardship, or struggle, it finds its origin in sin. Cualquier conflicto, cualquier dificultad que tengamos, que veamos, todo tiene a su raíz el pecado. All of creation has been cursed as a result of the fall. Toda la creación ha sido maldecida desde el principio por medio del pecado. And our relationships with God and with others are broken as a result. Y nuestras relaciones con Dios, con los seres humanos alrededor de nosotros, también han sido quebrados por medio del pecado. But through confession, Pero por medio de la confesión, by acknowledging our sin to God and others, por aceptar nuestros pecados delante de Dios y delante de otros, we can taste the sweetness of a restored and deeper fellowship. podemos disfrutar de las relaciones que sean hechas nuevas, que sean sanadas por medio de Dios. Like opening a window in a hot car, confession is the fresh air that allows a relationship to breathe again. La confesión nos da un buen sentimiento, como cuando hace calor dentro de un auto y bajamos el vidrio. Al sentir ese aire fresco, eso es igual a la confesión. Confession also helps to cultivate a dependency on God rather than ourselves. La confesión también tiene el beneficio de que nos causa mirar hacia Dios y nos recuerda de depender de Él más y menos de nosotros mismos. Everyone likes to think that they mostly have it all together. A todos les gusta pensar que estamos bien, más o menos estamos bien. They're not perfect, but they're not really needy either. No somos perfectos, pero también a la vez no estamos tan mal. It's a nice balance. Un balance como en medio. It sounds wonderful, Y suena bien, but it's a complete lie. pero es una mentira. There is no good balance. No hay una balanza, no hay un punto medio. When we try to think otherwise, we deceive ourselves. Cuando pensamos de otra manera, nos estamos mintiendo a nosotros mismos. The Bible says there is no one good, not one. La Biblia dice que no hay uno, ni siquiera uno. No hay bueno. When we confess our sin to God, Cuando confesamos nuestro pecado a Dios, it helps us to remember how dependent we are on God for everything. nos ayuda a recordar que somos dependientes de Dios para todo. We are dependent on everything, from food and water to our next breath and heartbeat. Dependemos de Dios, ya sea para el agua o la comida que comemos diario, o al aire que respiramos, el latido de nuestro corazón. As Jesus says in John 15, Como Jesús dice en el Evangelio de Juan, en capítulo 15, verse 5, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Now, we want to read that as an exaggeration. Queremos leer esto y pensar que está exagerando un poco, To distance ourselves from it. crear un poco de distancia entre nosotros y lo que la Biblia dice.
But in Colossians chapter 1, Pero en Colosenses capítulo 1 it says that Christ created all things, dice que Cristo creó todas las cosas and that in him all things hold together. y que en Él todo es, todo tiene todo está estable por medio de Él. And in Hebrews 1, Y en Hebreos 1 it says that he upholds the universe by the word of his power. dice que Jesús sostiene el mundo por medio de su palabra. When we confess our sin, Cuando confesamos nuestros pecados, it acknowledges the humble reality of our utter need. aceptamos que necesitamos de Dios. And it keeps us from striving in our own strength. Y prohíbe que nosotros mismos que vivamos como si no necesitaríamos de Dios, como si somos como si nosotros mismos nos pudiéramos sostener. And it allows us to abide, to rest in all that God is. Y nos ayuda a morar en el descanso que Dios nos da. Now, this may all sound great, but what do you do with it? Quizás todo esto suene bonito, suene bien, pero ¿qué hacemos con esto? How does it touch down in the day-to-day of real life? ¿Cómo es que podemos aplicar esto a la vida diaria? When you really sit back and think about all these things, it's overwhelming. Cuando se sienta y empieza a pensar en estas cosas, es demasiado. God is perfectly holy and just and cannot abide sin. Dios es un Dios justo, perfecto, santo, que no puede estar con el pecado, no se pueden mezclar. And we are sinful and rebellious creatures, so we must confess. Y somos seres llenos de pecado que debemos de confesar. On the surface, it sounds like a duty. Si lo vemos a un nivel superficial, se ve como si fuera nada más un requisito para nosotros, algo que tenemos que hacer sin saber por qué, sin entenderlo. It is our obligation to acknowledge our sin. Es nuestra obligación confesar nuestro pecado. But confession must become more than this for us to truly reap its fruits. Pero la confesión debe ser más, no debería ser solamente superficial, para de veras poder ser una bendición para nosotros. When someone is sinned against, the truth will come out eventually. Cuando una persona comete un pecado contra otra, eventualmente la verdad saldrá. But even once a proper confession is made, Pero hasta aún cuando una confesión honesta, auténtica es hecha, one that acknowledges the truth of the wrong and the guilt that should go with it, una confesión que incluye la culpabilidad de lo que hemos hecho y que es honesta. there still remains a matter of justice being served. Aún así, ahí todavía está la realidad de que una injusticia se ha cometido. It is unjust for a crime to go unpunished. Es injusto que un crimen o un pecado no tenga consecuencia. Let's go back to the courtroom one last time. Regresemos por última vez a la corte. But this time, let's make it more personal and accurate. Pero esta vez hay que hacerlo un poquito más personal, un poquito más cierto. You and I are the criminal. Ustedes y yo somos el criminal, el ladrón, Brought before God, the judge. que es traído ante Dios, el juez. We have been caught red-handed with absolute proof of our wrongdoing. Somos declarados culpables. Hay testigos contra nosotros, hay evidencia contra nosotros de los crímenes, de los pecados que hemos cometido. Our crimes are read to us. Se nos leen nuestros crímenes. We are hereby charged with rebellion
and high treason against the Creator and King of the universe. Y la carga que se nos presenta es de desobediencia, de ser rebeldes contra el Dios Santo. The crimes are so severe that they carry the mandatory penalty of death. Son tan severos esos crímenes que la consecuencia que se debería de aplicar es la pena de muerte. We are asked, how do you plead? Y se nos pregunta, ¿cómo se declara? Broken. We know that we are guilty and do the only thing left for us to do. Aceptamos que somos culpables, estamos quebrados y haremos la única cosa que tenemos disponible. We throw ourselves at the mercy of the court. Nos tiramos a la corte, al juez, suplicando que sean misericordiosos con nosotros. Then suddenly, our lawyer steps out from beside us from behind the table and approaches the bench. Y de repente, de a un lado, sale nuestro abogado. He says he is aware of the sentence that our crimes carry and asks if he can take the punishment in our place. Y dice que él está consciente